Saludos amigos de GPUT, bienvenidos a esta sesión académica. Hoy día creo que vamos a tratar un tema bastante interesante y como siempre espero que haya una cordial participación de todos ustedes con sus preguntas y comentarios en el chat. Bien, hoy día vamos a tratar del principio de lesividad a través de las dos figuras que se tienen al respecto. Una clasificación más general, delitos de resultado y delitos de mera actividad. Y dentro de los delitos de resultado vamos a tener los delitos de lesión y delitos de peligro. Pero para esto es importante que analicemos el principio del derecho penal que está, digamos, bañando esta clasificación que acabo someramente de hacerles. Bien, no sé si podemos poner nuestras diapositivas. Sí, el principio es el principio de lesividad. Siempre invoco yo una norma, perdón, una sentencia del TC de una batalla que para los dogmáticos no es una batalla cerrada, a pesar de que desde el punto de vista autoritativo, como diría Isabel Infante, catedrática de la Universidad de Alicante en España, ya esto es un tema cerrado, ¿no? Es el tema de la reincidencia y habitualidad. Académicamente, muchos dogmáticos estarán siempre opuestos a que exista reincidencia y habitualidad por la doble carga de imputación que tiene, pero esto autoritativamente, es decir, desde el punto de vista de la palabra de una autoridad, no desde el punto de vista de la opinión que pueda tener uno que otro tratadista doctrinario, esto ya se ha tratado desde un punto de vista de autoridad. Y la autoridad que tenía que pronunciarse ya se pronunció, y ya se pronunció a favor de la reincidencia y de la habitualidad. Es el Tribunal Constitucional. Lo que podría esperarse en algún momento, tal vez, es que en el futuro el TC varíe su jurisprudencia o su doctrina al respecto, ¿no? Pero al menos por el momento, la doctrina vigente es que sí son compatibles con la Constitución, la reincidencia y la habitualidad. Y bueno, ¿por qué invoco yo esta sentencia de 2008, si no recuerdo mal? ¿Por qué invoco yo esto a propósito? Porque quien hizo la demanda de que reincidencia y habitualidad eran inconstitucionales fue el Colegio de Abogados de Lima Norte. Y el Colegio de Abogados de Lima Norte parece que cometió un error muy fuerte en su demanda. Se apoyó en artículos del título preliminar. Entonces hay un jalón de orejas del TC que le dijo al Colegio de Abogados de Lima Norte que una demanda de inconstitucionalidad se hace sobre la base, como su nombre lo indica, de la Constitución. Yo tengo que señalar que no más de la Constitución están siendo vulneradas en una norma que yo pretendo que sea declarada inconstitucional, no en el título preliminar del Código Penal. Y esto, digamos, un poco que remeció la tradicional ignorancia que tienen los penalistas sobre todas las otras ramas del derecho que no sean derecho penal, ¿no? Y un poco que los dogmáticos más cerrados siempre han visto los principios del título preliminar pues como una palabra sagrada. Y bueno, un poco que para esa pretensión el TC les bajó los humos, ¿no? O sea, discúlpame, no porque le hayas puesto a los artículos del título preliminar números en romanos y no números en arábigos, no significa, por eso, romanos versus arábigos, no significa que valgan más, que tengan mayor prelación que los artículos que van con números arábigos, ¿no? Es decir, para decirlo en modo sencillo. Esto nos lleva entonces a una crisis. Crisis en griego quiere decir pues, juicio, o sea, un análisis de entonces qué significan los principios del título preliminar. ¿Qué tan principios pueden ser? ¿No es cierto? En tanto que, según dice el TC, si no tienen correspondencia con la Constitución, entonces no significan mucho, por no decir que no significan nada. Entonces, el principio de lesividad parece estar dentro de esa crisis, ¿no? O sea, dentro de esta necesidad de análisis
exhaustivo, crítico, valga la tautología, de cuál es el significado, los alcances y la profundidad de los principios del título preliminar. ¿Qué tan exigentes pueden ser si no tienen un trasfondo constitucional o un trasfondo convencional claro? Y bueno, vemos que el principio de lesividad hunde sus raíces más que en lo doctrinario, en lo dogmático, quiero decir, lo dogmático penal, en la filosofía liberal. En este sentido, es una de las bases de la concepción actual de república, de la concepción actual de un Estado social y democrático de derecho, el principio de lesividad. Esto tiene una raigambre bastante antigua en la tradición constitucional. El primer constitucionalismo, el que a medias se forjó entre la Ilustración de cuna francesa en el siglo XVIII, no se limitó a Francia, pero nació en Francia la Ilustración. Mitad, bueno, un tercio hijo de la Ilustración, un tercio hijo de la independencia norteamericana y el otro tercio de la Revolución Francesa. Ha partido muy claramente del principio de lesividad en oposición al antiguo régimen, ¿no? L'Ancien Régime, el estado de cosas del derecho público antes de la Revolución Francesa. En ese estado de cosas anterior al estado constitucional de derecho, el Estado se ponía a sancionar como delitos básicamente dos clases de cosas. Primera clase de cosas, una actividad política contraria, ¿no? Entonces, ser de oposición se castigaba con sanciones penales. Y en segundo lugar, un tema de moral, sobre todo de moral religiosa, tomando en cuenta que la religión era una de las bases del Ancien Régime, ¿no? Del antiguo régimen. El antiguo régimen decía basarse en la voluntad de Dios y por lo tanto pretendía hacer cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, los preceptos morales de la religión sobre la cual se basaba o decía basarse, esos preceptos morales eran defendidos por el Estado y las conductas inmorales, de acuerdo con esta pauta religiosa, eran sancionadas. Frente a ello, frente a esta concepción bastante amplia y fofa de moral social, el pensamiento liberal, que es el que erige la Ilustración y que es el ADN de la Revolución Norteamericana de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789, dicen que allí no debe entrar, en ese espacio no debe entrar el Estado, que lo único que debe ser sancionado, lo único que debe ser reprimido penalmente es aquello que sea dañino para los derechos de los otros ciudadanos. Cuando estamos hablando de dañino, por cierto que nos estamos refiriendo a un daño socialmente relevante, o sea, algo que realmente perturbe, lesione, estorbe el goce, de un derecho. No estamos hablando de sensaciones, no estamos hablando de impresiones, no estamos hablando de malestar, porque la verdad, sentirnos mal por la conducta de nuestros semejantes puede extenderse de manera bastante peligrosa. Cualquiera de nosotros puede decir que cualquiera de los otros le causa una mala sensación por la manera en que se viste, la manera en que habla, sus gestos corporales, sus muecas faciales, me llegan altamente, ¿no? Entonces voy a pedir que el Estado las reprima porque a mí me molesta, ¿no? No se trata de eso, pues, porque, repito, no es mi sensación de bienestar o malestar lo que define que yo estoy lesionando los derechos de los demás. Se trata de una afectación objetiva, concreta, de los derechos de los demás, ¿no? Esto va, por ejemplo, en la línea de lo que decía un célebre conductor de espacios periodísticos en la televisión
sobre el tema del afecto homosexual, ¿no? Este señor decía que, bueno, él puede, entre comillas, tolerar que existan parejas homosexuales, pero dice él, ¿no?, que su hija pequeña no tendría por qué soportar, no tendría por qué ver que dos mujeres o dos varones se comporten como pareja, o que su anciana madre, muy imbuida de fe católica y muy practicante, digamos, de los actos de devoción católicos, eh, no tendría por qué ver a dos varones o a dos mujeres besándose o dándose afectos propios de pareja en la vía pública, ¿no? Entonces dice este señor que si viera eso frente a la puerta de su casa, la primera vez les advertiría o les pediría, perdón, que dejen de hacerlo o que se vayan a hacer la otra parte. A la segunda los apercibe, los amenaza, y a la tercera, dice el señor, ya los está agarrando a trompadas, ¿no? Porque su hijita y su madre se sentirían mal, ¿no?, de ver eso. No, no nos estamos refiriendo a eso, no nos estamos refiriendo a eso. O sea, que el malestar de su hijita y el malestar de su mamá, el señor puede agarrarlas y metérselas al bolsillo. Eso no tiene relevancia jurídica. Repito, si cualquiera de nosotros va a poder decir, oye, no me gusta la manera que te viste, la manera en que hablas, la manera en que te peinas, así que por favor que te prohíban salir o que te metan preso por simplemente que no me gusta, pues te has puesto un color de cabello que no me agrada. Entonces, como no me agrada tu color de cabello, que te metan preso, bueno, definitivamente estaríamos desgastando, estaríamos quitándole sentido al principio de lesividad. No, no estamos hablando de esas idioteces, ¿no? Que me siento mal de ver que tú haces tal o cual cosa, porque, repito, cualquier idiota puede declarar que se siente mal de cualquier cosa que nosotros querramos hacer. No, no es eso. Es una afectación real de los derechos de las otras personas, ¿no? Una afectación concreta y material al respecto. Bueno, entonces en eso se centra el principio de lesividad para impedir justamente lo que habíamos estado señalando, ¿no? Dos costumbres del ancien régime. Primero, que la conducta política de oposición se reprima como si fuera delito, o sea que está prohibido tener un pensamiento político distinto del poder, ¿no?, de la opción política o del partido que esté en el poder, y que sea delito los preceptos morales de una determinada religión. Se excluye eso y se dice lo único que puede sancionar el Estado. Uy, no sé por qué se adelantó. No sé si podemos volver por favor a la primera página. Podemos volver por favor a la primera página, la diapositiva. Si me pueden dar incluso el cambiador de diapositiva sería bonito. Ya. A ver, vamos a volver. Ya, ahí estamos. Entonces, el principio de lesividad, como les decía, se erige en contra de esas dos cosas y nos dice que solo debe ser sancionable aquella conducta que no solamente lesione los derechos concretos, ¿no? No esas cosas vagas de me siento mal de la forma en que haces, de la forma en que tienes pareja, de la manera en que bailas, de la manera en que te vistes, de la manera en que te tiñes el pelo, no. Afectaciones concretas, ¿no? Afectaciones medibles, objetivas, cuantificables de los derechos de los demás, no sensaciones, sino también la puesta en riesgo. La puesta en riesgo es tomada en cuenta en varias instituciones del derecho contemporáneo. Tenemos, por ejemplo, el habeas corpus, ¿no? Entonces, el habeas corpus protege no solo la violación, la vulneración de la libertad personal, sino también la puesta en peligro de la libertad. Pero se ha hecho también esa especificación en las sentencias del TC. Una puesta en peligro de la libertad de manera objetiva, medible, contrastable, no cualquier temor que pueda sentir alguien sobre su libertad personal. ¿No? Porque, repito, porque un policía lo miró mal, algún idiota puede decir, bueno, yo creo que eso pone en peligro mi libertad personal. No se trata de eso. O sea, tiene que ser una afectación, o una puesta en peligro, perdón, de carácter serio al bien jurídico.
no algo subjetivo y antojadizo. Muy bien, entonces ya no se trata solo, repito, de afectar un derecho, sino de también ponerlo en riesgo. Esto parece haber sido olvidado, por ejemplo, por ciertos operadores del sistema penal en relación con el 427. Estos operadores han dicho, por ejemplo, que el 427 del Código Penal tiene que tener un daño efectivo. Bueno, en primer lugar, que los que postulan eso definitivamente no entienden lo que leen, ¿no? Son personas que tendrían que volver a ser enviadas a estudio primaria, porque la capacidad de entender lo que uno lee, eso se aprende en primaria. Entonces, si, a pesar de que el 427 dice expresamente que si de su uso del documento falso puede resultar, ¿no?, un peligro, o perjuicio, perdón, si de su uso puede resultar un perjuicio, A pesar de eso, hay algunos operadores que dicen, no, tiene que haber daño efectivo con el uso del documento. ¿Y de dónde sacas que tiene que...? No, del principio de lesividad, pues. Y bueno, o sea, dos errores, como ustedes comprenderán. Primer error, no han leído bien el 427, porque el 427 habla de si de su uso puede resultar un perjuicio. No dice si resulta un perjuicio. Y segundo, el principio de lesividad, el artículo 4, no habla solo de lesionar, habla también de poner en peligro el bien jurídico. Entonces, el texto del 427, si de su uso puede resultar un perjuicio, es compatible con el principio de lesividad, que también habla de poner en riesgo bienes jurídicos, no solo de lesionarlo. O sea, ese operador del derecho tendría que ser enviado 2 veces, volver a estudiar la primaria, ¿no?, para que empiece a tener la capacidad de entender lo que lee. Bueno, entonces son estas dos partes, ¿no? Lesionar el bien jurídico y poner en peligro el bien jurídico. Bien, de acuerdo con esta clasificación, ¿no?, de lesionar o poner en riesgo bienes jurídicos protegidos por la ley, y como ponemos aquí en la diapositiva, eso le da sentido a la existencia del derecho penal, vuelvo a decir, para excluir de eso la represión política y para excluir de eso morales religiosas, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Bueno, entonces, según esta clasificación, los delitos se dividen en 2 grupos. El primer grupo son los delitos de resultado. Y el segundo grupo son los delitos de mera actividad. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el principio de lesividad, de cara al principio de lesividad, los delitos se clasifican, o los tipos penales, si quieren, se clasifican en delitos de resultado y delitos de mera actividad. Esta clasificación tiene que ver con el principio de lesividad, aunque pareciera que el de mera actividad no hace alusión al principio de lesividad, pero sí la hace, y vamos a ver cómo, vamos a ver en qué sentido. Los delitos de resultado se llaman así porque es posible en ellos aplicar el artículo 9 del Código Penal. El artículo 9 del Código Penal nos habla de una acción un poco preocupante. ¿Por qué es un poco preocupante? Porque nos habla de una categoría que un poco de cara a la consumación no corresponde, ¿no es cierto? No corresponde. Nos habla de la ejecución. Entonces, no nos dice en qué momento se consuma el delito, no dice en qué momento empieza la tentativa del delito, dice cuándo se ejecuta el delito, o se comete, perdón, cuándo se comete el delito. Entonces, ¿qué quiere decir cometer el delito? ¿Quiere decir consumarlo? No, pues no, porque si quisiera decir eso hubiera usado la expresión consumar. Entonces, la comisión del delito parece no adecuarse ni a la tentativa ni a la consumación, ¿no? Parece referirse a otra cosa.
Pregunta, ¿tiene algo que ver eso con la prescripción, por ejemplo? Y aparentemente no, porque luego el Código Penal nos va a decir en qué momento se llega a consumar un delito, ¿no? Y bueno, si es un delito permanente, si es un delito continuado, si es un delito de ejecución instantánea, ¿no? Cómo se mide el comienzo de la prescripción. Nada de eso se dice, no se habla de si ya se consumó o no se consumó, habla de cometer. Entonces se dice que el momento de la comisión es el momento en que se realiza el hecho descrito en la ley. Y luego se nos dice que independientemente del momento en que el resultado se produzca, independientemente del momento en que el resultado se produzca. Muy bien. No todos los delitos pueden pasar por el tamiz del 9. No. Solo algunos delitos pueden hacer esa distinción. Uno es el momento en que yo realizo la acción o la omisión descritas en el tipo y otro es el momento en el cual se produce el resultado. O vamos a precisar más todavía. Puede, o sea, es posible, ¿no es cierto? Es posible que la realización o ejecución o comisión se haga, no me está obedeciendo esto, ya, que la ejecución o realización se haga en un momento y que la producción del resultado se haga en otro momento. Entonces, no quiere decir que necesariamente en todos estos delitos hay una separación cronológica entre una cosa y otra. No. Es que es, digamos, materialmente posible que se separen. Que en la práctica se separen o no se separen, ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, ya medir la estadística no tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, homicidios. ¿En qué porcentaje los homicidios dividen el momento de ejecución del momento de producción de resultado? ¿En el 5%, en el 20%, en el 90%, en el 97%? No interesa. Lo único que interesa es la posibilidad. Es fácticamente posible que se separen esos momentos. Si fácticamente se pueden separar, entonces estamos hablando de un delito de resultado. Consecuencia de eso, o sea, consecuencia de que yo pueda ejecutar o terminar de ejecutar el delito en un momento y que el resultado se produzca en otro momento, bueno, la consecuencia directa es que estos delitos pueden tener tentativa. Inclusive la tentativa acabada, ¿no? Entonces, esa posibilidad dogmáticamente se abre solo para los delitos de resultado. ¿Por qué? Una vez más, porque es posible que el señor agente, sujeto activo, el agente del delito, cometa todo lo que tenía que cometer para realizar el tipo y sin embargo el resultado no se haya producido. Entonces, esta posibilidad es la que abre espacio, le da cabida a la existencia de la tentativa. Y por lo tanto, estos delitos pueden quedar en una frustración del resultado. O sea, el resultado puede no llegar a darse. Así que puede el resultado darse en el mismo momento de la ejecución, puede que tarde algún tiempo, y ese tiempo, Jesucristo, pueden ser 2 segundos, 2 horas, 2 días, 2 años, 40 años, ¿no? El momento en que se ejecutó y el momento en que se produjo el resultado. Y, o nunca, o sea, ya se ejecutó todo lo que se tenía que ejecutar, pero a pesar de eso, por razones ajenas a la voluntad del delincuente, el resultado no se llega a producir. Esto es lo que se conoce como la aberratio ictus.
es error en el golpe, ¿no? Eso es aberratio ictus, ¿no? La acción, a eso se llama golpe, la acción se equivoca, ¿no? No se hace de modo tal que llegue a producir el resultado. Aquí tienen ustedes un ejemplo, algunos ejemplos de aberratio ictus absoluta. O sea, no se genera ningún tipo de resultado. Disparó 4 balazos contra la víctima, ninguno le alcanzó. O bien las personas mayores, entre los que estaban presentes en esta clase virtual, o bien los cinéfilos, personas no tan mayorcitas, pero que les gusta ver buen cine, recordarán Pulp Fiction, una película del 95 de Quentin Tarantino. Hay una escena en la cual, en un ajuste de cuentas de gángsters, los gángsters que iban a ser víctimas, bueno, que fueron víctimas de hecho del ajuste de cuentas, bueno, uno de ellos estaba oculto en el baño con un revólver, un tremendo revólver, parece que era una Magnum 44. Un Magnum 44, perdón. Casi un cañón, ¿no? Entonces, cuando ya 2 de sus compañeros habían sido asesinados, sale este fulano del baño a balear a los 2 otros gángsters que habían ajusticiado a sus amigos, ¿no? Bueno, ni un solo balazo se vacía toda la ronda del revólver, y ni un solo balazo de los 6 que dispara le cae a ninguno de los 2 gángsters, ¿no? Esa es una aberratio ictus absoluta. O sea, no se produce ningún resultado típicamente penalmente relevante porque se falla absolutamente el golpe, ¿no? Ningún balazo le gana ninguno. Ya. También es una aberratio ictus absoluta el que arroja una poderosa bomba dentro de un vehículo ocupado por personas y la bomba no llega a estallar, ¿no? Un anti-ejemplo de esto, también otra célebre película, un clásico, ¿no es cierto?, de 1979, ¿no?, de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now. Hay un ataque en la guerra de Vietnam, un ataque de helicópteros norteamericanos a una aldea norvietnamita, y bueno, los habitantes de la aldea repelen el ataque con lo que tienen y le causan algunas lesiones, algunas heridas a algunos soldados norteamericanos. Entonces uno de los helicópteros baja para recoger a los soldados heridos y llevarlos pues a un hospital. Entonces una de las aldeanas se acerca con esos sombreros chinos que incluso ahora que estamos grabando esta clase, que es marzo del 23, los he visto bastante en este extenuante verano del 23, que se venden ambulatoriamente para cubrirse la cabeza del sol, ¿no?, estos que tienen forma de cono. Bueno, se acerca a un sombrero de esos tipo cono y lo arroja dentro del helicóptero. Bueno, en esta película sí estalla la bomba que había dentro del gorro, ¿no? Y bueno, destroza el helicóptero y mata a los tripulantes y a los soldados heridos. Bueno, pero imaginemos que no haya llegado a estallar, pues, ¿no? Entonces sería una aberratio ictus absoluta. No se llega a producir ningún daño. Lanzó ácido sobre una valiosa pintura. En un museo se está exhibiendo una obra de gran valor cultural y también de gran valor económico, ¿no? Esas pinturas que se valorizan en millones de dólares en el mercado. Bueno, va con un vaso de ácido y quiere